De momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana con 44 minutos, amigos oyentes del informativo Willaricui. Hoy ya prácticamente miércoles 26 de julio de 2023, ya estamos a mitad de la semana y seguramente muchas personas ya cumpliendo con los objetivos trazados para esta semana, ¿no? Entonces de repente el de trabajar, el de superarse, el de crecer cada día más y obviamente con el objetivo de conseguir algo próspero para nuestra vida. Ya prácticamente 26 de julio de 2023. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Allimpunchi cachun llapa y kichispa huayme harikuna, huayna sipas kuna y mainayan kasha inkichis. Hoy estamos 26 de julio del 2023, a 2 días de nuestra fiesta nacional, las fiestas patrias. Estamos vestidos de rojo y blanco, por supuesto que sí, y todos en nuestro corazón sabemos que somos peruanos y seámoslo siempre. Claro, seámoslo siempre, prácticamente, amigos, ya estamos en el mes patrio, donde muchos de nuestros oyentes en diversas comunidades también se visten con los colores de la roja y blanca para celebrar nos crezca y siga saliendo adelante, ¿no? Entonces, recordamos a nuestros amigos oyentes, el número de la radio es el 974-782420, para los anuncios, comunicados, toda información que usted quiera brindar, está habilitado el número de la radio. 974-782420. También llegamos hasta qué parte, llegamos en Santo Tomás a través de Radio La Grande. Un saludo para nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio La Grande. Nos sintonizan también en Radio Huayra, allá en Coyllurqui, y también en Cotabambas nos escuchan a través de Radio Poder Chasqui, a través de la cadena de la amistad. Tengan ustedes un buen día y bueno, nosotros estaremos brindándoles toda la información de las noticias del ámbito local, regional, nacional, internacional, deportivas, y obviamente también vamos a compartir con ustedes las portadas de los diarios que traen en este caso como titular principal en sus diferentes portadas para el día de hoy, 26 de julio de 2023, que ya estamos próximos a 2 días de celebrar nuestra independencia del Perú. Recordemos, el nombre del año es Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Señor, señora, si usted es dirigente, por favor en sus documentos coloque Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Estamos comenzando el informativo Willaricui. Así es, amigos, y vamos a compartir con ustedes algunas informaciones recientes de lo que viene aconteciendo en nuestro ámbito nacional. En el informativo Willaricui siempre hay que iniciar pues con las noticias de lo que tenemos para el día de hoy en este programa que se va hasta ¿qué hora? Hasta las 8:30 de la mañana con toda la información. Y bueno, vamos a compartir, amigos, la mesa directiva acerca del Congreso. Estarían dos cusqueños, estarían disputando también pues la presidencia en este caso del Congreso, mesa directiva. Se presentan, en este caso el congresista Alejandro Soto y también Luis Aragón, disputan la presidencia del Congreso. El acto, amigos oyentes, de elección se realizará el día de hoy de manera presencial. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana. Y por ende, amigos oyentes, los congresistas, en este caso el congresista de Cusco, Alejandro Soto Reyes de Alianza para el Progreso y Luis Aragón Carreño de Acción Popular disputan hoy la presidencia del Congreso. Y esto pues se va a realizarse en un acto de elección que se efectuará desde las 10 de la mañana, esto en la sede del Parlamento. Y bueno, quienes conforman la lista: Alejandro Soto Reyes de Alianza por el Progreso,
Él va a asumir, va con el cargo del presidente del Congreso. También le sigue Hernando Guerra García de Fuerza Popular, va hacia la primera vicepresidencia. Waldemar Cerrón de Perú Libre estaría como segundo, en este caso a la segunda vicepresidencia. Y también está Roseli Amuruz de Avanza País como tercera vicepresidencia, ¿no? Entonces, en cuanto a la lista número 2, en lo que acompañaría al señor Luis Ángel Aragón Carreño como presidente, estaría acompañándole también el señor Edgar Raimundo Delgado de Cambio Democrático, Juntos por el Perú. Se va a la primera vicepresidencia. Le sigue Raúl Gutiérrez Ticona del Bloque Magisterial, va a la segunda vicepresidencia, y Elías Varas Meléndez de Perú Bicentenario va a la tercera vicepresidencia. Y bueno, amigos oyentes, esa es la lista del día de hoy que se presentarán estos dos congresistas cusqueños para asumir el cargo de en este caso de ser presidente del Congreso. Oficializa, amigos oyentes, Mayor del Congreso informó que la sesión de elección convocada para este miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana será de manera presencial y el acto se realizará mediante cédulas de votación, por lo que no será posible realizarla a través de la plataforma virtual de sesiones, ¿no? Entonces, ahí hay dos congresistas cusqueños que se presentan para ser, en este caso, representantes del Parlamento. Ojalá que en estos momentos la presidencia del Congreso vaya a buenas manos, más allá de la ciudad de donde provengan. Y mientras tanto, el Ministerio de Educación denuncia ante la Fiscalía 165 profesores que trabajaban con títulos falsos. El Ministerio de Educación indicó que estos casos de docentes falsos son a nivel nacional y se ha producido con sus salidas, además de notificar al Ministerio Público. La ministra de Educación, Magnet Márquez, informó que su sector ha denunciado a 165 docentes en el país que elaboraban con documentación fraudulenta y que podrían haber más casos. Además, señaló que el proceso de revisión continúa. Van a revisar cada uno de los títulos. Ha habido estos casos. Sí, bastante. Es increíble. Recuerdo que en el informe periodístico lanzaron a 11 docentes. Luego el Ministerio de Educación salva así. Con títulos fraudulentos, en este caso usurpando funciones, ¿no?, de un docente que realmente tiene la preparación adecuada como para brindar la educación, impartir pues conocimiento a los niños, ¿no? Y qué tipo de, en este caso, de personas que vienen a sorprender con hacer títulos fraudulentos y enseñar a los niños. Yo creo que es una irresponsabilidad de estos señores, tanto de engañar a la institución educativa, engañar a los alumnos y también engañar al Ministerio de Educación, a todo prácticamente, ¿no? Así es. Y con la educación no se debería jugar, no se debería hacer absolutamente nada y esto debería ser una pena mucho, pero mucho mayor. La educación es realmente importante en nuestro país. Así es, y las fiestas patrias, seguramente muchas personas tienen ya de repente viajar a algunos lugares del país, porque seguramente va a ser feriado largo, ya prácticamente el 28, estamos hablando del día viernes 28 de julio, es las fiestas patrias y sábado, domingo son días más para poder realizar algunos viajes, en este caso momentos de distracción para relajarse, tomarse algunos días, ¿no? Entonces, por ello, en estas fiestas patrias, Huánuco, la región de Huánuco y sus atractivos andinos amazónicos también cautivarán en este feriado largo. Y el destino turístico situado a 578 kilómetros desde Lima posee, en este caso Huánuco, un clima cálido y ofrece hermosos paisajes naturales y culturales. Y la población que está que está buscando un destino ideal para disfrutar en familia o en pareja o con amigos este feriado por fiestas patrias, la región de Huánuco, amigos oyentes, constituye una excelente opción. Su cercanía a la ciudad de Lima también es espléndido, con un clima seductor, geografía que constituye una bisagra natural entre la sierra y la selva peruana. Y los atributos más notables para considerar y emprender el viaje soñado. Ahí está a sucursal del Edén. Huánuco, amigos oyentes, sorprenderá también con la diversidad de atractivos herederos de una riqueza histórica, cultural, gastronómica que contribuye a posicionar a esta región, sus provincias como destino obligada. Visita no solo en este aniversario, sino lo puedes visitar también en cualquier momento, ¿no? Entonces la región de Huánuco ahí está también
listo también para poder recibir a los, en este caso, a los turistas nacionales, turistas extranjeros que desean pasar un feriado largo de maravilla. Y recordemos que los turistas no solamente son extranjeros, sino también pueden ser turistas nacionales. Y nosotros mismos también podemos ser turistas en nuestro país, recorriendo cada rincón, cada espacio de nuestro bello y hermoso país, recorriendo costa, sierra y selva. Vamos con la frase del día antes de ir a los titulares. Bien, amigos, vamos de inmediato a compartir la frase para el día de hoy. ¿Cuál es lo siguiente? Preste mucha atención, agarre el lápiz, papel a la mano y apunte. Es lo siguiente, cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Esto le dijo Henry Borda. Cuando todo parezca ir contra el viento, recuerda que el avión despega contra el viento. Henry Ford, claro. Bueno, y es cierto, a veces muchas personas o contra la marea se van y dicen, no vas a lograr, no lo vas a hacer. Recuerda, amigos oyentes, que el avión va contra el viento y puede superar, puede despegar y puede llegar a su destino trazado. Entonces, no hay que limitarnos, no hay que rendirnos ante las adversidades. Hay que ponerle más fuerza, más punche para poder lograr nuestros objetivos. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Una gran frase como para reflexionar el día de hoy. 6 de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricu y hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional e internacional. Así es que, por favor, Chinchilico, ¿qué nos toca? De acuerdo a nuestra programación, nos toca las efemérides del día. ¿Qué sucedió un día como hoy, 26 de julio? ¿No? Vamos de inmediato, amigos oyentes, a recordar la historia en el tiempo. Seis de la mañana con 55 minutos, amigos oyentes, vamos de inmediato a recordar el tiempo en la historia. ¿Qué sucedió un día como hoy, 26 de julio? La historia está repleta un 26 de julio a través del tiempo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Vamos al año, amigos oyentes. ¿A qué año? Nos vamos al año de 1529, un día como hoy, 26 de julio, la capitulación entre Carlos I y Francisco Pizarro, por la cual Pizarro es nombrado gobernador y capital de Nueva Castilla, futuro virreinato del Perú. Unos añitos más tarde, en 1533, es ejecutado el Inca Atahualpa, último emperador del Tahuantinsuyo, acusado por los españoles de idolatría, fratricidio, poligamia, usurpación de trono e incesto. La noticia de su muerte originó una gran anarquía. Muchas etnias incas se sublevaron e intentaron recuperar su independencia de los incas. En el año de 1538, un día como hoy, se da la Fundación Española de Tarma. En 1822, entrevista de los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín en el puerto de Guayaquil, en Ecuador. Un 26 de julio, pero en el año de 1872, el presidente José Balta es derrocado y asesinado por su ministro Tomás Gutiérrez, y los hermanos de los Gutiérrez, fueron muertos por una multitud y colgados en las torres de la catedral. En 1904, ya en un nuevo ciclo, se inaugura el tranvía eléctrico Lima-Callao. César Calvo Soriano, miembro de la generación 60, militante comunista, autor de Los lobos aullan contra Bulgaria y Puerta de viaje, poemas con José Pavlich. En 1969 muere Hugo Peseto, médico salubrista, declarado héroe de la salud pública, me parece, en esa época. Creo que sí, ¿no? En el año 2007, ya en el nuevo milenio, un 26 de julio, se inaugura el Circuito Mágico del Agua, un impresionante conjunto de piletas ubicados en el Parque de la Reserva de Lima, que costó $13 millones.
Y vamos al año 2008, un día como hoy, un 26 de julio, el comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, se despide del Perú luego de presentar su obra teatral 11 y 12 en su gira amigos oyentes, en su gira de despedida por América Latina. Chespirito obtuvo fama mundial al interpretar los personajes cómicos de la televisión como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y El Chompiras. ¿Recordarás todavía, Henry? Claro que sí, un programa inmortal que hasta ahora me parece que se sigue pasando en distintas televisoras. Sí, se pasa en varios canales y bueno, no contaban con mi astucia, una de sus frases del Chapulín Colorado. Y como muchas autoridades dirían, es que no me tienen paciencia. Y también, el Chavo del Ocho decía pipi pipi. Bueno, es la historia en el tiempo, amigos oyentes, compartido con todos ustedes a través del informativo Huilaricuy en Radio Surfuy. 7 de la mañana, 7 en punto de la mañana, amigos oyentes, en el informativo Huilaricuy. Ahora sí, nos vamos con nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huilaricuy. Titulares. Vamos con la información local y capacitación sobre incendios forestales. Ponen el fanpage de la Municipalidad Distrital de Chalahuacho a un paso más cercano para proteger nuestros paisajes naturales de los incendios forestales. Con el fin de proteger nuestra fauna y flora en nuestro distrito de Chalahuacho, nuestra municipalidad, mediante la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, capacitó a los presidentes comunales sobre incendios forestales, primeros auxilios, brigadas comunales, con formación de voluntariado y rehabilitación. De eso hablamos precisamente de la actividad. 7 de la mañana con 1 minuto, vamos con más información. Barrio San Marcos inició actividades por su 11º aniversario. El popular barrio San Marcos cumplirá 11 años de creación el próximo 27 de julio. Para ello, la junta directiva y los moradores del barrio, encabezado por su presidente Gerson Silva Arcos, ya iniciaron las actividades poéticas, canto y baile, el mismo que concluirá el 28 de julio en una tarde taurina. Saludamos el gran entusiasmo que tiene este barrio por Huilaricuy. Ayer la comunidad de Quehuira realizó la feria gastronómica del Cuya, donde hubo participación de diversas personas que se dieron cita para consumir este potaje riquísimo en proteínas y también que ayudará a mantener el sistema inmunológico más fortalecido. Y bueno, felicidades, saludos a la comunidad de Quehuira, que está cumpliendo su 36 aniversario con diversas actividades. También ya realizaron lo que es la campaña de limpieza de su comunidad. También realizaron ya el día de antes de ayer, recibieron las obras tanto de la capilla, en este caso la capilla Señor de Exaltación, el cerco perimétrico del salón comunal y también algunas mejoras en el centro cultural, esto prácticamente en la cancha sintética. Estas obras entregadas por Minera Las Bambas, y ahí el día de ayer estuvieron en esta feria gastronómica del CUI 2023. 7 de la mañana con 3 minutos, estamos en el informativo Huilaricuy. Y mantenimiento del sistema de agua potable en la comunidad de Quehuira y anexos. La prioridad de la gestión que encabeza el alcalde, profesor Luis Iván Cruz Puma, es lograr el cierre de brechas en el acceso al servicio básico en el distrito, y en ese camino se viene trabajando en mantenimiento de agua potable de la comunidad de Quehuira. Además de ello, se viene trabajando otros proyectos referentes a este tema. Alcalde y autoridades del distrito realizaron la colocación de la primera piedra en mantenimiento del sistema de agua potable de la comunidad Quehuira y anexos. En el evento estuvieron representantes de las representantes municipales, el alcalde, representantes de la comunidad y representantes de Minera Las Bambas. 7 de la mañana con 3 minutos y nos vamos hasta el distrito de Akira, amigos oyentes, preste mucha atención. La municipalidad distrital de Akira, amigos oyentes, manda un comunicado importante. Se comunica
a toda la población aquireña que el día de hoy, 26 de julio, es el último día de inscripciones para el campeonato de Copa Akira 2023, categoría damas y varones. Hoy es, amigos oyentes, la fecha última para que puedan registrar a sus equipos. Esto, ¿dónde lo van a poder registrar? En la Municipalidad Distrital de Akira. Y mayores informes lo tendrá en la Oficina de Desarrollo Social de Proyecto y Deporte. Y bueno, amigos oyentes, entonces se comunica a toda la población aquireña que el día de hoy, 26 de julio, miércoles 26 de julio, es el último día de inscripciones para el campeonato de Copa Akira 2023, categoría damas y varones. Y nos vamos hasta el distrito de Cotabambas. En la segunda Expoferia Agropecuaria, Gastronómica y Cultural Cutapampa 2023, un encuentro de tradiciones y sabores, se llevó a cabo la segunda edición de la Expoferia Agropecuaria, Gastronómica y Cultural Cutapampa 2023. Este evento que se ha convertido en una verdadera celebración de las tradiciones y sabores locales. Reunió a cientos de visitantes durante 2 días en un ambiente de fiesta, ganas de celebrar la camaradería de la población. Cutapampa, que en quechua significa lugar donde se muele, es un nombre que encapsula el espíritu de esa feria. En un mundo cada vez más globalizado, este evento busca rescatar y revalorizar la riqueza cultural y también, a través de las redes sociales, se traslada al mundo. Vamos con más titulares, amigos oyentes, 7 de la mañana con 5 minutos y volvemos a la Municipalidad Distrital de Akira. Bueno, ahí se realizó el Festival Gastronómico por Fiestas Patrias 2023 y se realizó también con éxito el Día del Logro de la Institución Educativa 5634 de nivel primario José María Arguedas, donde se presentó la gastronomía de la costa, sierra y selva con la finalidad de promover y disfrutar de una variada gastronomía nacional elaborado por los niños y padres de familia de esta importante institución educativa, lo cual también les dice felices fiestas patrias con sabor peruano. Y bueno, ahí está la nueva generación realizando también estos riquísimos potajes de la costa, sierra y selva. Y bueno, esto también se celebró en el Día del Logro de la institución educativa nivel primario José María Arguedas del distrito de Akira. Vamos con las noticias regionales, y es que el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional de Apurímac se reunieron para ejecutar proyectos de saneamiento básico de pistas, veredas y casitas calientes, esto con la llegada de las heladas, con el propósito de gestionar nuevas obras y destrabar proyectos de agua y desagüe con presupuesto del plan Compunche Perú 2. En Apurímac, el gobernador regional Percy Godoy Medina sostuvo una reunión de coordinación con el equipo técnico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que llegó a Bancay a fin de articular acciones concretas y así mejorar las condiciones de vida de las familias. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos, y bueno, en estos días hemos tenido friaje, la helada todavía continúa y también el frío se pone intenso por las mañanas, y así es que abríguese. Heladas persistirán en la sierra de 14 regiones hasta el viernes 28 de julio. Temperatura descendería a 14 grados bajo cero en zonas altoandinas de la Sierra Sur, pronostica según el CENAMI. Las heladas, amigos oyentes, continuarán esta semana en la sierra y se prevé valores cercanos a 14 grados bajo cero en las localidades de la Sierra Sur situadas a más de 4.000 metros de altura y próximas a los 10 grados bajo cero en la Sierra Centro, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI. Y todo va quedando listo para las actividades protocolares por Fiestas Patrias en Abancay, el cual se desarrollará este 27 de julio y estará dirigido por la Prefectura Regional de Apurímac. Cabe recordar que los días jueves 27 y viernes 28 de julio fueron declarados como feriados para el sector público, por lo que será un fin de semana largo, pero largo. Vamos con más titulares en el ámbito regional. Volcán Ubinas, hoy miércoles 26 de julio, amigos oyentes, registra explosión y cenizas superaron los 2 kilómetros en la región de Moquegua. El volcán Ubinas registró esta madrugada una nueva explosión que estuvo acompañada de la expulsión de cenizas y gases que alcanzaron una altura de más de 2.000 metros sobre la cima del macizo del volcán Ubinas.
A nivel regional, vamos, en el diario El Cusco, por ejemplo, nos ponen un titular importante. 2 cusqueños por la presidencia. Alejandro Soto y Luis Ángel Aragón seguirán buscando hoy más adhesiones para lograr presidir el Congreso. Aragón anoche dijo que está logrando más respaldo y retó a debate público hoy en el Palacio Legislativo al apepista. Por su parte, Soto ha logrado ayer adhesión a su candidatura de parlamentarios de Somos Perú y de la bancada de Katy Ugarte. 7:09 minutos y vamos con más titulares en el ámbito regional y bueno, nos vamos a la vecina región de Cusco. Esta región, amigos oyentes, la ciudad imperial lanza la campaña Viaje Seguro por Fiestas Patrias para garantizar visitas de turistas. Autoridades multisectoriales también se sumaron a esfuerzos desde el terminal terrestre para que Cusco también reciba a turistas extranjeros y nacionales en estas fiestas patrias, y por feriado largo obviamente va a haber concurrencia. Lo mismo imagino que también en nuestra región de Apurímac se viene promocionando los lugares turísticos para este feriado largo y de esa manera promover la economía local y regional. Más información a través de Willaricuy por Radio Surfuy, a través de la AM/FM y las redes sociales. Alcalde del Cusco evaluará situación de subgerente de comercio tras difusión de video comprometedor. En imágenes se observa al funcionario compartiendo con propietarios de discoteca. El alcalde provincial Luis Beltrán Pantoja Calvo calificó de inaceptable que un funcionario de la institución se reúna con representantes o propietarios de locales nocturnos del centro de la ciudad. Esto frente a la difusión de un video en el que la gerente de comercio estaría en esta situación. 7:10 minutos, vamos a los titulares en el ámbito nacional, amigos oyentes. Fallece el expresidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa, a los 78 años. El expresidente del Tribunal, amigos oyentes, Augusto Ferrero Costa, falleció el día de ayer. Y bueno, el jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa, dejó de existir a los 78 años debido a una enfermedad que lo aquejaba hace varios meses. Y nos vamos hasta Loreto. Un fuerte calor en la región, así como la mala alimentación de los menores previo al desfile en Loreto, causaron problemas para los escolares. La mayoría no tomó desayuno debido a que fueron citados muy temprano en el evento, que tuvo un retraso de 2 horas y producto de ello se desmayaron. Ojo, se desmayaron 8 estudiantes. En pleno desfile. En pleno desfile. Bueno, hay que tengamos mucho cuidado con eso. Fiestas Patrias. El Ministerio de Salud vacunará contra la polio y el sarampión del 28 al 30 de julio, amigos oyentes. Atención, el Ministerio de Salud vacunará, amigos oyentes, a los niños menores de 5 años contra la poliomielitis y el sarampión durante las celebraciones por Fiestas Patrias en diversos puntos de Lima y el país, a fin de protegerlos de estas enfermedades que pueden causar discapacidad permanente. La vacunación contra el sarampión y la poliomielitis. Y en Junín, mujer confesó haber contratado a 2 personas para secuestro y... Mira, embarazada. Sí, realmente indignante la información que nos viene. Necesitamos mucha ayuda psicológica, por favor. A todas las personas, la ayuda psicológica, la atención psicológica no es para las personas que están mal, es para las personas que quieren estar bien. Sí, de hecho que sí. Vamos con más titulares y amigos oyentes. El día de ayer la presidenta Dina Boluarte participó en la ceremonia de oración interreligiosa Oremos por el Perú. La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó el día de ayer en la ceremonia de oración interreligiosa Oremos de las 8 de la noche, informó la presidencia de la República a través de sus redes sociales, donde decía: oración interreligiosa Oremos por el Perú, organizada por el Consejo de Interreligiosos del Perú. Y los que no están contentos son las bancadas de derecha y Perú Libre señalaron que interpusieron intereses nacionales para integrar lista a la mesa directiva. Sin embargo, los que conforman estas bancadas no están muy contentos con la decisión. Los parlamentarios de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y Avanza País y Somos Perú indicaron que impulsarán una agenda común que permita superar grave crisis económica y de seguridad que vive el país. 7:13 minutos, vamos a los titulares internacionales. Cambiamos de nuestros titulares y nos vamos de inmediato a los titulares internacionales. En Willaricuy. Vamos a la información. Claro, en Willaricuy vamos a la información.
Ecuador, violencia carcelaria deja al menos 18 muertos y 11 heridos según Fiscalía. Fuera de la cárcel, un centenar de familiares clamaba por información. Algunos llevaban globos blancos con la leyenda "Queremos paz". Tras 4 días de enfrentamiento en la penitenciaría de Guayaquil. Vamos hasta Italia, amigos oyentes. Este país vive uno de sus días más complicados por incendios devastadores y tormentas. El ministro de la Protección Civil italiana, Nello Musumeci, declaró que hoy es uno de los días más complicados de las últimas décadas en el país debido a las tormentas, tornados y granizadas en el norte que se da y el calor abrasador. Y Rusia anuncia aumento de edad límite para el servicio militar obligatorio. Dicho militar obligatorio pasa de 27 a 30 años. Vamos con más titulares en el ámbito internacional. En Grecia, amigos oyentes, 2.500 personas son evacuadas por incendio en la isla turística. Las autoridades griegas evacuaron la madrugada de amigos oyentes, de esta semana. Por precaución, casi 2.500 personas del norte de la isla de Corfú, en el país en guerra con varios incendios atizados por la ola de calor. Las personas que viene generando incendios. Y en Estados Unidos hayan muerto en un lago al chef de Barack Obama. El exmandatario y su esposa Michelle Obama señalaron en un comunicado que Tafari Campbell era parte de su familia y recordaron que lo conocen cuando trabajaba en la cocina de la Casa Blanca. Y nos vamos hasta Madrid. El conservador Partido Popular gana las elecciones en España, pero tendrá difícil de gobernar. Lo cierto es que el conservador del Partido Popular ganó las elecciones el domingo último en España con el 97% del voto escrutado al obtener 136 escaños, 47 más que los que logró en el 2019, y el Partido Socialista quedó como segunda fuerza política con 122 escaños, 2 más que en los anteriores comicios, y si bien el resultado complica la posibilidad de la formación de un gobierno en España. Y vámonos a la información deportiva aquí en Willaricui a través de Radio Surfui. Y Guillermo Salas, tras dejar Alianza Lima, no me imaginaba salir así del club, no estaba en mi cabeza. Guillermo Salas confirmó que la dirigencia no le permitió brindar una conferencia de prensa para despedirse de la hinchada de Alianza Lima. Realmente lamentable cómo se han manejado las cosas en tienda blanquiazul. Bueno, no se hace eso ni a ningún tipo de profesional. 7:17, amigos oyentes, y Lionel Messi. La magia recién empieza. Leo Messi marca su primer doblete en el Inter de Miami. Abrió la cuenta en el minuto 8 y volvió a marcar en el minuto 22 en el partido contra el Atlanta United. Leo Messi, titular de este martes por primera vez en el Inter de Miami, solo necesitó 22 minutos para conseguir su primer doblete con el conjunto de Florida en su encuentro frente al Atlanta United de la Copa League. Y esta información le gusta a nuestro amigo Gonzalo Wirce. Negra y de manga larga, Universitario lanzó camiseta especial por su aniversario 99. Mediante una transmisión online, el Club Universitario de Deportes dio a conocer la camiseta que días atrás puso a la preventa. Universitario de Deportes cumplirá 99 años el próximo lunes 7 de agosto y como parte de las celebraciones por el aniversario previo al centenario, el club presentó oficialmente la nueva indumentaria. Es totalmente negra y nuestra compañera también Lisbeth Salívar, saludos para ellos y que tengan un maravilloso día el día de hoy en esta feria de San Antonio que se realiza en la provincia de Abancay. Vamos con más titulares deportivos. Mundial femenino, Colombia celebra triunfo y ya piensa en Alemania. La gran figura del título fue Linda Caicedo, quien anotó un golazo. Colombiana festejó su triunfal debut por 2-0 ante Corea del Sur en el grupo H del Mundial femenino de fútbol y ya puso la mira en su próximo rival. Sería Alemania, que lidera la clasificación tras golear 6-0 a Marruecos. Ahí está el fútbol femenino. Y Alianza Lima descartó a Ricardo Gareca. ¿Qué perfil de técnico busca el cuadro blanquiazul? José Bellina aseguró que no se apresurará en elegir al nuevo técnico de Alianza Lima tras la salida de Chicho Salas y que confía en que Nixon Perea realice un buen trabajo en el primer equipo.
7 de la mañana con 20 minutos, amigos oyentes, esto y mucho más en nuestro programa del informativo Huillaricui para hoy, miércoles 26 de julio de 2023. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con el desarrollo de la información. Dicen que ya no me quiere por mi sombrerito roto, por mi sombrerito roto. Y ahora que está entre tus manos, quítame este y cómprame otro. Quítame este y cómprame otro. Ahora que está entre tus manos, quítame este, cómprame otro. Quítame este, cómprame otro. Es un honor para mí saludar a la provincia de Cochabamba, que es de peruanidad y sobre todo de trascendencia dentro del folclore de nuestra patria. Saludo con un abrazo infinito a cada uno de los habitantes, los suyos. Surfui, la voz de todos. A su vecina, esa alegría. Ay, vecino, es que estoy muy feliz porque por fin ya comenzaré a construir mi casita aquí muy cerquita a la carretera. Pero vecina, ¿construirás aquí al borde de la carretera? Sí, vecino, para viajar fácilmente a cualquier lugar, pues. Vecina, no creo que sea buena idea construir tu casita muy cerca, porque es un riesgo para los carros que pasan. También tus hijos al salir a jugar pueden ser atropellados. Algunos choferes corren, puede pasar cualquier tipo de accidente. Por eso nosotros también hemos decidido hacer la casita. Lo hablaré con mi familia. Gracias por tus consejos, vecino. Ya nos vemos. Chao. Chao, vecina, ya me invitas para la inauguración. Debemos conocer también que según la resolución ministerial número 054-2019 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde establecen el derecho de vía a las rutas nacionales que forman. Te lo recuerda Radio Surfui, la voz de todos. Ya está, Alejandro. Aso tu cronchiña, orexita, que me tucunata. Ari, Julián, aso ahí mainayatapes descargarunchis. Papá y Julián, Jawari, escuela pedibu ramos kaita. Ay, yoncito, ama kunanja. Ay, jeria, seikos jankasiane. Takamibak, pastaría te sacribanco. Ama kunanja, yoncito. Ruana irame, kasian. Mami te quitani, ya na pasó una equipa. Ya, papá. Guayja y Julián, malta ruasianki guawaikiwan. Kunan jamoru, canta katirinki. Y meimana ruanapaj, tiempo kallanka guayquechay. Ama guawaikita, familia ikita, jojla doma churaichu. Ari, Alejandro, allin mi cheja. Kunan mantaja, hasta un guawachay casa. Ama wawaykikunata qunqaychu. Paykunaqa qanwan kayta munanku. Uyarisqa, qhawarisqa. Qantan rikusunkiku ejemplo nisqata qonaykipaq. Wawaykikunawan kusqa kaspaykiqa astawan paykuna kusisqa kawsakunqaku. Confianza nisqawanpas. Chaymanhina allinta imatapas ruwanankupaq. Escuelankupipas mana sasachaykunawan yachanankupaq. Yoncito, aguachay, y matata croaciankeri. Escuela tan dibujayan, papá. Cosa, Yoncito. A ver, Joaquín Tariki, que chancho. Ari, papá. ¿Te anda a copelta un puclac? Ya, Yoncito. Resulches bolajaita, ya. Ya, papá. Vecinos del barrio Huiñapu, hoy les he reunido para organizarnos y reclamar a la municipalidad para que construyan veredas para caminar en épocas de lluvia. El barro es demasiado. ¿Qué dicen, vecinos? Sí, señor presidente, vamos a reclamar todos. Primero, iremos la directiva y conversaremos con el alcalde para ver qué nos dice. Y luego ya iremos a reclamar todos. ¿Qué dicen, compañeros? Sí, está bien. Primero la directiva. Señor alcalde, somos de la directiva del barrio Huiñapu. Venimos a reclamar que nos hagan las veredas. Es un derecho que hace tiempo estamos pidiendo. Señores de la Junta Directiva de Huiñapu, efectivamente,
Justo yo quería hablar con ustedes para darles a conocer que de los 100 socios, solo 3 pagaron su impuesto predial y solo 5 del servicio de agua. De limpieza nadie, y muchos deben desde hace más de 10 años. Con lo que ustedes regularicen sus pagos, podríamos estimar cuánto nos costará la obra. Como saben, los recursos directamente recaudados ayudan mucho para cumplir nuestros pedidos. Y no se olviden que también es un deber que tienen que cumplir como buenos ciudadanos. En eso quedamos. No olvides que el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Te lo recuerda Radio Surfuy, la voz de todos. Te sigue y te acompaña. Surfuy, la voz de todos. 7 de la mañana con 26 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricui y nos vamos hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional, internacional y también las deportivas. Y bueno, ya estamos en contacto con Daniel Ventura, él es relacionista público de la Municipalidad Distrital de Cotabambas para que nos dé informaciones a través del informativo Huillaricui. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Buenos días al informativo Huillaricui, muy buenos días a todos los hermanos a nivel de toda la provincia de nuestro querido Cotabambas. Damos a conocer las actividades correspondientes a través de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, encabezado por el señor alcalde Lucio Trienque Molero y los señores regidores. Estamos en este mes de julio, desde el día 17 de julio ya, con las actividades correspondientes que se vienen realizando por los 427 años de restitución como San Agustín de los Cotabambas. Tenemos las actividades correspondientes llevándose en estos días. Tenemos ya el día de ayer también recordando uno de los barrios más reconocidos aquí en Cotabambas, barrio Santiago, celebrando al patrón Santiago con las diferentes actividades, la gran carrera de caballos, cuneros, caballos chidos netos de aquí de nuestro distrito de Cotabambas. Eso se llevó internamente. El día de hoy tenemos, también continúa la gran carrera de caballos en el sector de Trangapata, ¿no? Esto ya a nivel regional e interregional. Caballos 400 metros, rápidos y súper rápidos. Igualmente también esto se lleva a los dos días, ¿no? El día 26 y 27 de julio. El día de mañana también, 27 de julio, tenemos una actividad muy importante, ¿no? El día de mañana tenemos el ciclismo de alta montaña desde Cusco, Cotabambas. Tenemos desde las 8 de la mañana ya iniciando desde el sector de Inquilpata, ¿no? Inquilpata, Chinchaypugio, Puente Huaypachaca y Cotabambas, ¿no? La llegada aquí en nuestro distrito de Cotabambas. Esas son las actividades hasta el día de mañana. Y el día 28 de julio también tenemos las actividades, ¿no? De ya por la independencia nacional del Perú. Aquí en Cotabambas también tenemos una ceremonia muy importante, ¿no? Desde las 5 de la mañana tenemos la salva de 21 camaretazos, a las 8 de la mañana la recepción de las autoridades visitantes a nuestro distrito. A las 9 de la mañana tendremos la misa Tedeum por las fiestas patrias. A las 10 de la mañana, paseo de la bandera nacional. 10:30 de la mañana, el desfile, ¿no? Desfile cívico. Participan todas las instituciones públicas y privadas. Eso ya se ha hecho la invitación correspondiente a todas las instituciones de nuestro distrito de Cotabambas, a todas las instituciones públicas y privadas, ¿no? Entonces están invitados todos. El día también igualmente, ya en premios, está 33,000 soles en premios a través de la comisión organizadora. Estamos haciendo de la mejor manera, preparando para que salga pues esta gran pelea de gallos a navaja en el distrito de Cotabambas. El día, igualmente el día 28 a las 7 de la noche tendremos la ceremonia del toro Velay, el Runa Toros del señor alcalde
los señores regidores, autoridades y la población en general a poder acompañar en el Toro Vela, el Runa Toros, ¿no? Ya esto pues a las vísperas de otro distrito de Cotabambas, que sigue desde antes, antigüedades, ¿no? Desde pues nuestros abuelos, ancestros, que es el amarre de tranquillas, de los 6 barrios. Participan los hermanos de los 6 barrios de nuestro distrito de Cotabambas. Ya hacemos la invitación en esta hora de la mañana, que nos están escuchando, y también damos a conocer a todos los hermanos de nivel de la provincia. En Cotabambas todavía seguimos llevando esa corrida, pues amarrando nuestras tranquillas. Los hermanos de la población de aquí de Cotabambas ya saben, los hermanos de los 6 barrios, les pedimos que el día 29, desde las 6 de la mañana, nos encontremos en el sector de Plaza Pata, nuestro ruedo de toros en Plaza Pata. 9:30 de la mañana tendremos el recojo de enjalmas, una bonita tradición que se estaba perdiendo, pero pedimos a los hermanos vecinos de las tiendas comerciales, a los hermanos vecinos de los barrios, hermanos ahí, que antes había el recojo de enjalmas, y esta vez queremos recuperar esa bonita tradición, que vamos a ir con las autoridades por las calles principales de nuestro distrito haciendo el recojo de las enjalmas. A las 12 del mediodía tenemos el almuerzo de confraternidad ofrecido por nuestra municipalidad distrital de Cotabambas. Igualmente, a las 12:30 tendremos la gran tarde taurina tradicional ofrecida por nuestro señor alcalde y los agentes municipales. 3 de la tarde tendremos el Chaupicacha. 5 de la tarde el Chichicha y Paracha. A las 6 tendremos Noche de Luces y fiesta social con artistas locales, nacionales e internacionales. El día 29, voy a dar a aclarar y a conocer a la población de Cotabambas y a todos los hermanos, el día 29 tendremos el concurso de toros cuneros de nuestro distrito de Cotabambas, concurso de los hermanos toros cuneros aquí de nuestro distrito de Cotabambas, y también invitamos, ¿no?, a todos los hermanos toreros de nuestro distrito de Cotabambas que puedan inscribirse en la municipalidad, ahí para poder armar ya las cuadrillas respectivas para que se pueda llevar adelante el concurso de toros y también haya cuadrillas pues preparadas y no sea un desorden en este gran concurso. El día 30 de julio, ya que en nuestro distrito de Cotabambas no contamos con nuestro señor subprefecto, no hay el subprefecto en nuestro distrito, el señor alcalde va a venir organizando ese día 30 la gran corrida de toros, donde habrá toros pues ya de casta y media casta, casta pura, y también habrá toreros profesionales para llevar pues nuestras fiestas tradicionales de la mejor manera y no se pierda la actividad del 30 de julio, hermanos de nuestro distrito de Cotabambas. Y el día 31, el gran Cacharpari, pues ya el gran cierre de nuestras actividades correspondientes en nuestro distrito de Cotabambas. Sé que tenemos una ardua participación, pedimos a los hermanos de la población de Cotabambas, a todos, igualmente les invitamos a los hermanos a nivel de la provincia a poder acompañarnos en las actividades correspondientes por nuestro distrito de Cotabambas, ya que hemos cumplido 427 aniversario de restitución como San Agustín de los Cotabambas, y también hemos tenido, ¿no?, las actividades ahora por las fiestas patrias que se viene llevando a nivel de todo el Perú. Perfecto, Daniel, importante información, programa nutrido que tiene la Municipalidad Distrital de Cotabambas en este mes patrio hasta julio, y bueno, actividades importantes también que vienen dinamizando la economía también en esta parte del distrito de Cotabambas. Y bueno, si nos podías comentar un poco más, Daniel, acerca de la Expoferia Agropecuaria, Gastronómica y Cultural Cutupampa 2023, cómo se ha realizado, cómo ha sido la participación y qué tal se ha organizado esta actividad importante de la Expoferia allá en el distrito de Cotabambas. Sí, hemos tenido la gran segunda Expoferia Cutupampa 2023 que se ha desarrollado el día 22 y 23 en nuestro distrito de Cotabambas, ¿no?, en el cual el día 22 hemos tenido buena participación de la población, ¿no? Hemos tenido la participación masiva de la población, ¿no?, de ganados ovinos, los ovinos, igualmente también los animales menores como son los cuyes. Hemos tenido juzgamiento, hemos tenido todo en artesanía, todo en gastronomía, en cereales, menestras, todo ello se ha llevado el primer día. Hemos visto también la participación que vinieron, ¿no?, también en sus ganados, vacunos, todo, la población activa de las diferentes comunidades. El día 23 también hemos tenido juzgamiento de ganado vacuno, ¿no?,
dientes de leche, 2 dientes, 3 dientes, 4 dientes, boca llena, todo ello. Hemos tenido el juzgamiento, tanto igualmente la premiación respectiva y con las diferentes actividades correspondientes, tanto en la primera como en el segundo día. La población ha sido activa, hemos visto los ganados que vinieron a poder participar, hemos también tenido la visita, ¿no?, de profesores de la universidad, ¿no?, del Cusco, donde han hecho pues el juzgamiento respectivo de acuerdo a lo que tienen el conocimiento y saben, y también la población ha participado y les ha dado a conocer activamente de que sí, sus ganados son dientes de leche o no son dientes de leche, y si son la raza Brown Swiss o no son la raza Brown Swiss, o son criollos o no son criollos, porque a veces la población, ¿no?, a veces metemos diciendo son criollos, pero a veces son cruces, en el cual de repente el profesor de la universidad, Ángel Altamirano, es el que dio al juzgamiento respectivo para que se lleve de la mejor manera el juzgamiento de nuestros ganados vacunos, y la población, nuestros hermanos aquí de Cotabambas que nos están escuchando en esta de la mañana, tienen el conocimiento, y pues para que podamos a mejorar cada vez más y más, para poder a mejorar de la mejor manera. Hemos tenido los tragos en las mejores preparaciones, hemos tenido las mistelas de tumbo, hemos tenido de tuna y de diferentes variedades, ¿no?, de aquí de la zona, productos que tenemos, gracias a variedades de productos netos de nuestro distrito de Cotabambas. Claro, importante actividad, y esto también seguro ha permitido generar pues un movimiento económico en la población, las personas que se dieron cita para poder expender sus productos. Y bueno, felicitar a la Municipalidad Distrital de Cotabambas por esta importante segunda expoferia que beneficia obviamente a las personas, familias. Importante actividad, Daniel, entonces, y felicitar a la Municipalidad Distrital de Cotabambas por esta importante labor. ¿Algo más de repente para finalizar la entrevista, Daniel? Sí, muchas gracias. Por otra parte también sería muy importante y dar a conocer a toda la ciudadanía, y también creo que a nivel de la provincia, lo más importante en estos días es la quema de los bosques. Está, hermanos de la población de Cotabambas, hermanos de nuestro distrito, de toda la provincia, tomemos en cuenta que ya el cambio climático, el calentamiento global está muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya estamos, pues ahí a través de la quema, estamos malogrando nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema, en el cual también damos a conocer y queremos dar a conocer aquí en la población de nuestro distrito, dentro de la población de Cotabambas, dentro de aquí de la zona urbana. No quememos no quememos los plásticos, no quememos pues algunos objetos de las ropas, ¿no?, que tendremos tal vez, no sé, algunos desechos, no quememos dentro de la población, porque contaminamos tanto a los hermanos de la población, ocasionamos molestias. Y por favor, desde aquí, desde la cadena de la amistad, a todos los hermanos del distrito de Cotabambas, a todos los hermanos de la provincia, evitemos quemar dentro de una población de la zona urbana nuestros restos, por favor, porque también evitemos evitemos que nuestros hermanos haya molestias. Y también es, creo que muy feo quemar dentro de la población, porque hay también una contaminación muy fuerte a todos nuestros hermanos. Entonces contamos con adultos mayores dentro de la población. Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias a través de la Municipalidad de Cotabambas, nuestro señor alcalde Lucio Truyenque Molero, cuerpo de regidores, y siempre estaremos al servicio de la población trabajando por el bienestar de nuestro distrito de Cotabambas. Y en esta vez estamos con las actividades correspondientes por nuestro aniversario de Cotabambas y también por fiestas patrias. Muchas gracias a Radio Surfuy. Perfecto, Daniel, muchas gracias por la información brindada. Hasta una siguiente oportunidad. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. 7 de la mañana con 39 minutos, amigos oyentes. Ahí estuvo toda la información nutrida desde la Municipalidad Distrital de Cotabambas, que viene celebrando también con diversas actividades su aniversario. Hay bastantes actividades, amigos oyentes, allá en la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Y bueno, para recordarles, desde el día de ayer, 25, 26 y 27 de julio, se viene realizando la competencia hípica interregional Cotabambas 2023. Esto se está llevando en Tancarpata. Presentación, amigos oyentes, también de artistas el día de hoy, 26 de julio. Ahí se van a hacer presentes para amenizar también esta gran competencia hípica interregional. Entonces ahí está la información, amigos oyentes, desde la Municipalidad Distrital de
Cotabambas. Y bueno, también tiene las siguientes actividades, o bueno, las actividades que se realizaron fueron la segunda Expoferia Agropecuaria, Gastronómica y Cultural Cutapampa 2023, un encuentro de tradiciones y sabores, donde pues ahí en el 22 y 23 se realizaron diversos potajes y también se presentaron licores de diversas variedades, con el de tuna, el de tumbo. Estaba importante actividad que ha podido promover en este caso la Municipalidad Distrital de Cotabambas para dinamizar la economía en el lugar. 7 de la mañana con 41 minutos. Y también, y se viene el concurso Inter Ganaderías Bravas Cotabambas 2023, y podemos revisar también en la página del Facebook de la Municipalidad Distrital de Cotabambas el concurso de Inter Ganaderías Bravas Cotabambas 2023. Ahí se tiene las bases y también las personas que desean participar todavía están a tiempo. 7 de la mañana con 41 minutos, amigos oyentes. Vamos a saludar a nuestros oyentes que nos escuchan a través de las redes sociales. Y los saludos se van para nuestro gran amigo Eduardo Arcos Lima. Hola, buen día amigos del informativo Huillarico y felices fiestas patrias del Perú. Tengan un excelente día todos los oyentes de Radio Surfui y la voz de todos. Buenos días. Gracias Eduardo por escribirnos. Igualmente un abrazo a la distancia y también celébralo con la bicolor, con nuestros colores patrios el 28 de julio. También nos escribe Roxana Huacho, buenos días Radio Surfui, buenos días Roxana, gracias por escribir. Y también nos escribe José Antonio Quispe Huaywa, buen día, por favor podría facilitarme el número para un aviso. Claro, el número de la radio, apunte por favor, 974-782420. Nuevamente, 974-782420. Está habilitado el número de la radio para los avisos, anuncios, comunicados que usted quiera dar a esta hora de la mañana. 7 de la mañana con 42 minutos y vamos con el desarrollo de las noticias, amigos oyentes. Y bueno, se viene en este caso se viene el friaje, la temperatura van a descender en la parte de la sierra de nuestro país. Las heladas continuarán esta semana en la sierra y se prevé valores cercanos a 14 grados bajo cero, esto en las localidades de la Sierra Sur, situadas a más de 4.000 metros de altura y próximas a 10 grados bajo cero en la Sierra Centro. Esto lo ha informado así el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senami. También se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a los 35 km. Con las bajas temperaturas, amigos oyentes, con las bajas temperaturas nocturnas, podrían ser afectados los departamentos, presten mucha atención, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Lima. Están en alerta también 102 provincias, precisa el aviso del Senami del nivel naranja. Entonces ahí también ha publicado en la cuenta de Twitter el Senami, aprende con el Senami, dice, las condiciones de cielo despejado y brillo solar durante el día es una característica de la helada meteorológica, lo cual durante la noche y también la madrugada en la sierra del Perú. Y bueno, amigos oyentes, así es que hay que abrigarnos, hay que prever, se vienen las bajas temperaturas hasta el día viernes 28 de julio y por ello hay que evitar también la exposición al cambio brusco de temperatura, cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso del aire frío a los pulmones. Esto lo recuerda el Instituto Nacional de Defensa INDECI. Asimismo, es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a los niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe de evacuar inmediato al centro de salud más cercano. Además, amigos oyentes, también se sugiere consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la resistencia al frío y almacenar un lugar seguro los alimentos y agua potable. Y bueno, también amigos oyentes, altas temperaturas diurnas. El Senami también recuerda que hasta el jueves 26, hasta el día de hoy, se pronostica el incremento de la temperatura diurna en la sierra y selva de los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
Así es que, amigos oyentes, hay que abrigar a los pequeñitos, hay que darle bebida caliente, hay que abrigarlos, hay que ponerlos ropita bien abrigadora para que no pueda resfriarse, para que también no ingrese el aire frío a los pulmones. 7 de la mañana con 42 minutos, vamos con más titulares en el ámbito regional. Y bueno, el volcán Ubinas, preocupante. Recordemos que hace tiempo estuvo también dando algunas erupciones, pues el volcán de Ubinas en la región de Moquegua. Y hoy, amigos oyentes, miércoles 26 de julio, registra nuevamente una explosión y cenizas que superaron los 2 kilómetros de altura. El volcán Ubinas registró esta madrugada una nueva explosión que estuvo acompañada de expulsión de cenizas y gases que alcanzaron una altura de más de 2.000 metros sobre la cima del volcán, ¿no? El Instituto Geofísico del Perú precisó que el evento se produjo a las 5:22 de la mañana y las cenizas y gases expulsados por el Ubinas son dispersados por los vientos con dirección hacia el noreste y este, y también se espera que el alcance un radio de dispersión de más de 10 kilómetros. Los distritos afectados en esta nueva explosión y expulsión de cenizas son, preste mucha atención, son Ubinas, Yunga, Loque y Chojata. A esta hora, amigos oyentes, las emisiones de ceniza han disminuido un poco, ¿no? Entonces el Instituto Nacional de Defensa recomienda a la población a mantenerse alejada del volcán Ubinas y en caso de exposición a la ceniza cubrirse la nariz, boca y ojos, además de mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas y seguir las indicaciones provenientes de las autoridades e instituciones técnico-científicas competentes. Y bueno, recordemos que el volcán Ubinas es uno de los volcanes más activos de nuestro país, del Perú. El volcán Ubinas, conocido como uno de los más activos del Perú, ha despertado una vez más, generando preocupación y acciones preventivas por parte de las autoridades. Durante los últimos 500 años también ha experimentado numerosos episodios eruptivos de magnitud moderada, con un índice de explosividad volcánica que oscila entre los 2 y 3, en una escala del 0 al 8, subrayó José del Carpio, vulcanólogo del Instituto Geofísico del Perú. Y bueno, recordemos que el volcán Ubinas está ubicado en la provincia de Moquegua de General Sánchez Cerro. El volcán Ubinas se alza imponente con una elevación de ¿cuántos? De 5.672 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, con un radio de 36 kilómetros alrededor del volcán, residen 5.354 personas que se encuentran expuestas a los peligros de una erupción volcánica y sus productos asociados. Entonces, lamentable, amigos oyentes, la información de que hasta el momento, bueno, hoy a las 5:22 aproximadamente, el volcán Ubinas tuvo una nueva erupción con cenizas, logrando alcanzar a los 2 kilómetros de altura en este caso, desde la cima del volcán, ¿no? Entonces, alrededor de este volcán viven aproximadamente 5.354 personas que tienen pues sus viviendas, habitaciones cerca al volcán de Ubinas. 7 de la mañana con 49 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy y vamos con más información en el ámbito regional. Nos vamos hasta la ciudad imperial de Cusco. ¿Qué está pasando en esta ciudad, amigos oyentes? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, en la ciudad imperial, amigos oyentes, Cusco lanza la campaña Viaje Seguro por Fiestas Patrias. Esto con la finalidad de ¿qué? De garantizar la visita de turistas. Bueno, a pesar que ya por los paros anunciados en contra del gobierno, muchos turistas han cancelado sus viajes no solamente a Cusco, sino al país, a Perú mismo, ¿no? Entonces esto se va a ver afectado seguramente en los próximos meses, porque posiblemente no se concretarían los viajes de los turistas hacia territorio peruano, y por ello Cusco, amigos oyentes, preocupado por el turismo, también está lanzando la campaña Viaje Seguro por Fiestas Patrias, aprovechar en este feriado largo para que pueda dinamizar su economía. Esto incluso, amigos oyentes, lo hace para esta campaña de Viaje Seguro, lo hace para garantizar la visita de turistas, y bueno, al cual las autoridades multisectoriales suman también esfuerzos
desde el terminal terrestre, invocándoles, llamándoles a que hagan la invitación respectiva a personas que de repente se encuentran en otras regiones del país, puedan visitar la ciudad imperial del Cusco, que tiene muchos atractivos incaicos, ¿no? Y bueno, es por ello que las autoridades multisectoriales pusieron en marcha hoy la campaña Viaje Seguro por Fiestas Patrias desde el terminal terrestre de la ciudad del Cusco, ante la posible llegada de 10.000 visitantes durante este feriado largo, a lo que se les brindará seguridad en su arribo y estadio. Y eso es por ello que las autoridades se presentaron, pues fueron a los terminales terrestres para promover esta campaña de viaje seguro. Y bueno, al respecto estuvo pues Jorge Tizoc Cornejo, él es director del terminal terrestre de Cusco, y estimó pues la masiva afluencia de turistas nacionales y extranjeros, para quienes autoridades de la SUTRAM, Policía Nacional, Ministerio Público, Indecopi y otros activaran medidas de seguridad del 21 al 31 de julio de este año, ¿no? El terminal terrestre, amigos oyentes, asegura que tiene las empresas con las que tienen las documentaciones en regla, tiene también la revisión técnica actualizada para su circulación, así como taxistas, unidades móviles de traslado, autorizados estibadores identificados y un sistema de cámaras de videovigilancia. Cada uno, en atención a sus competencias, realizarán la fiscalización en el terminal terrestre. También dijo que en este caso el señor Jorge Tizoc dijo que contamos con todas nuestras normas para poder recibir a los turistas, y este terminal, amigos oyentes, asegura que tiene empresas con documentaciones en regla, todo están prácticamente autorizadas y también están actualizadas para poder brindar el servicio de transporte, ¿no? Entonces, cada uno también, en atención a sus competencias, realizarán la fiscalización, en este caso las autoridades, en el terminal terrestre, ¿no? Que tiene más o menos alrededor de, en este caso, 60 trabajadores del terminal terrestre, y puedan brindar las facilidades hacia los turistas que se darán cita en este feriado largo a la ciudad imperial del Cusco. Bueno, es la información que se viene difundiendo a través de los medios de comunicación. 7 de la mañana con 53 minutos y vamos a compartir más información en el ámbito regional. Y lo cierto es que también en este caso Huánuco, la región de Huánuco y sus atractivos andino-amazónicos también cautivarán este feriado. Ellos también vienen promoviendo el turismo en esta parte de Huánuco para que los turistas en este feriado largo puedan visitar y darse pues el gusto de visitar los lugares turísticos que están situados. Esto prácticamente a 578 kilómetros de Lima, y Huánuco posee un clima cálido y ofrece hermosos paisajes culturales y naturales. Si estás buscando el destino ideal para disfrutar también en la familia, en pareja o con los amigos en feriado por fiestas patrias, la región de Huánuco constituye una excelente opción. Su cercanía a la ciudad de Lima también, y su espléndido clima y seductora geografía, que constituye una bisagra natural entre la sierra y la selva peruana, son atributos más notables para considerar y emprender el viaje soñado en esta sucursal del Edén. Ahí está también la región de Huánuco para los amantes de los viajes, que les gusta viajar, les gusta la aventura, conocer nuevos lugares. Hay muchas regiones para visitar. Y bueno, también en nuestra región Apurímac se puede visitar el cañón de Apurímac. 7 de la mañana con 54 minutos y vamos con más información, amigos oyentes, a esta hora de la mañana. Buena noticia, Minedu, el Ministerio de Educación, otorga licenciamiento al Instituto Tecnológico Padre Abad de Ucayali. Estudiantes que terminan secundaria podrán seguir carreras técnicas de sistemas de información y enfermería. Una gran noticia para los usuarios, en este caso para los ucayalinos. El Ministerio de Educación otorgó el licenciamiento Ucayali, que cuenta con los programas de estudios Desarrollo de Sistemas de Información y Enfermería Técnica. Este reconocimiento, otorgado mediante resolución ministerial número 46-2023 Minedu, permitirá a los jóvenes de la zona acceder a una educación tecnológica de calidad y adecuada a las necesidades del sector productivo, así también como
cómo ingresar al mercado laboral en mejores condiciones. Al respecto, amigos oyentes, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Técnico Productiva y Superior Tecnológica y Artística, ofreció asistencia técnica y acompañamiento a las autoridades regionales de la institución educativa para el cierre de brechas en las condiciones básicas de calidad y presentación de expediente para el licenciamiento. Entonces, amigos oyentes, el distrito de Padre Abad tiene en su ámbito de influencia 11 instituciones educativas de secundaria, donde egresan aproximadamente 544 alumnos cada año. Además cuenta con 1.933 jóvenes entre 15 y 19 años que son potenciales demandantes de educación superior tecnológica pública. Y bueno, en la región de Ucayali funcionan actualmente 8 institutos de educación superior tecnológica. Entonces ahí se suma, con la buena noticia del Ministerio de Educación, se suma el Instituto Tecnológico Padre Abad de Ucayali para también brindar más oportunidades de estudio a los jóvenes que van egresando de las instituciones educativas secundarias. Es importante, amigos oyentes, la educación. Hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que darle punche hasta conseguir nuestro objetivo y ser profesionales para poder servir y aportar a nuestra patria, a nuestra comunidad, a nuestra región, a nuestra provincia. Hay que enfocarnos en un objetivo, porque por ahí, bueno, yo escuchaba, algunos amigos decían, oye, pero mira, ¿sabes qué? Ya terminé el colegio y ¿no crees que lo importante es el dinero? Decían, bueno, sí, es importante el dinero. Y otros decían, ¿para qué estudiar ya? Al final es ya, como te digo, a ver, escuché las sabias palabras de las personas ya mayores, ya profesionales, y otros de repente que se quedaron sin profesión, pero el lamento también pues llega a ellos. Dijeron, bueno, sí, el dinero es importante, pero el estudiar y formarte, eso con el tiempo te va a dar una estabilidad económica, te va a dar de repente una estabilidad, un mes aquí, 2 meses al otro lado, 5 meses en otro lado, vas a hacer un trabajo rotativo y en algún momento de repente vas a paralizar 4 o 5 meses sin trabajo y bueno, ¿qué vas a hacer en ese tiempo? Podrás usar tus ahorros, digamos, de esos 4 o 5 meses trabajados, pero sin embargo no vas a poder, en este caso no se va a poder, digamos, gestionar o ahorrar o dinamizar tu dinero para más adelante. Solo es como prácticamente dicen, vas a vivir el día a día, ¿no? Entonces, amigos oyentes, es importante la educación para lograr nuestros objetivos y regresamos con más información. 7 de la mañana con 59 minutos. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya fuaño, caj pasto, pues lo paron checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos vehícula ponina, y chunta gamanaspa, manan como antes nacho retuñamu chay milaki Baeji. Pero mana chicheta, la estaba silando ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana ni spallata, no hay con la taibu porque era camina y mapaj kan hatishan fosforote sai pa on este che ishat kanes y mapaj mi kanar ni spalak ni na kuiko anje tiri controla na kse anje tiri giri son conch manche hatun chari marik la kiku sapanka comunidad sabalikuiman autores conata seguramente sapan comunidad conata kan autores chikona che amigo chikona sanción mis cata ciudad de che y conacha rufachicha un piconacha canacha en che to porque que canaya nicho daño de las canchas porque sapan las canchas. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974. 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías,
Sin embargo, ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de estar de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá del distrito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Ocho de la mañana con 4 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricuy y a esta hora de la mañana nos contactamos con nuestro gran amigo David Huamaní desde algún parte de nuestra provincia de Cotabambas. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Hernán. Buenos días a nuestra provincia de Cotabambas, a nuestros hermanos de todos los distritos de Akira, Mara, Chalhuacho, nuestros hermanos de Tambobamba, Coyurqui y el distrito de Cotabambas y Progreso, hasta donde alcance el señal de Radio Sur. Pues sí, desde el distrito de Mara para realizar una información que el día de hoy se lleva el examen psicosomático, examen conocimiento y examen de manejo para licencias de motos lineales. La campaña de licencias de conducir para vehículos de categorías B, 2B y B2C, ¿no? Para todos los interesados. Hemos tenido la primera charla el 10. Hoy, ya 26 de julio, se lleva ya el examen de licencias de conducir para vehículos menores. El día de hoy a las 8 de la mañana, en estos momentos ya se está convalidando las inscripciones y realizando algunos pagos ya por parte de los compañeros que están realizando. También el manejo, el examen de manejo se va a realizar en el Estadio Cóndor, que finalmente ya está todo listo y preparado por parte también de la Municipalidad Provincial de Cotabambas en convenio con la Municipalidad Distrital de Mara. Esta campaña, los únicos requisitos que aún todavía tenemos para poder realizar, los únicos requisitos para obtener la licencia por primera vez: tener copia de DNI, certificado de estudios, examen psicosomático, 2 fotos tamaño pasaporte y un pago de 122 soles. El pago se realizará el día de hoy en la ficha de inscripción en la local de campaña que está realizándose. Para las personas que quieren los requisitos para revalidación de licencia, se necesita copia de licencia caducada, copia de DNI,
2 fotos tamaño carnet igualmente y un pago de 57 soles que podrá realizar también en local de la campaña. Y luego para examen psicosomático, que también tiene un costo provisional el día de hoy aquí en el distrito de Mara. Esto se va a realizarse a las 8:00 am, ya están ubicados el salón para examen conocimiento en el colegio SEMA Mara. Algunos hermanos que también de repente están en camino a acelerar para poder ya iniciar con todos este examen. Yo creo que sería de repente en convenio con la Municipalidad Provincial y la Municipalidad Distrital de Mara y la Oficina de Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana, que viene apoyando formalmente a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, Hernán. Perfecto, David. Y bueno, las personas que aprueben el examen, el psicosomático y el de manejo, más o menos ¿en cuánto tiempo se está entregando las licencias para conducir estos vehículos menores, las motos? Sí, hemos encontrado unas falencias de repente en las gestiones anteriores, inmediatas, y bueno, después de dar examen, aprobar todo, bueno, se va a encargarse la Oficina de Transportes de la Municipalidad Provincial de subir al sistema y luego seguramente van a volver aquí una ceremonia, se va a hacerse la entrega aproximadamente en 20 días a 30 días que van a estar ya haciendo las entregas de estas licencias de quienes puedan aprobar aquí en el examen. Claro, y es muy importante también dar las indicaciones a las personas para que, bueno, en el transcurso, cuando manejan estos vehículos menores, también puedan usar, en este caso, los cascos, ¿no? Y también respetar los límites de velocidad, porque recordemos, David, en muchos lugares, no solamente, digamos, en nuestra región de Apurímac, sino en otros lugares, se dan estos accidentes por exceso de velocidad y también exceso de confianza de parte de los conductores. Sí, efectivamente, esa es la idea que nosotros estamos realizando operativos juntamente con la Policía Nacional y también con nuestros hermanos de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, y estas son actividades preventivas donde el conductor de moto lineal tiene que llevar su casco, tiene que estar también sus motos, tratar de agilizar su trámite de su placa, su SOAT, entre otros, porque desde el mes de septiembre entra un decreto, una resolución que lamentablemente va a ser al estilo del examen de licencias para vehículos mayores. Ya no se va a poder realizar las campañas, es por eso que la Municipalidad Provincial a través de la Gerencia de Transportes están haciendo estas últimas campañas, porque desde el mes de septiembre ya no se podrá realizar o podrá realizarse en los distritos, ¿no? Entonces aprovechar lo máximo en los distritos donde se vienen firmando estos convenios interinstitucional. Entonces invitamos a todos los hermanos de Mara, se ha socializado, se ha invitado a todos y los inscritos también, por favor, a acelerar su venida, porque ya estamos en la puerta juntamente con los inspectores, la Policía Nacional y la Oficina de Seguridad Ciudadana, quienes ya estamos tomando el control de asistencia en estos momentos. Hernán. Perfecto, David, gracias por la información brindada. Entonces seguramente las personas ya están en camino para poder participar de estas capacitaciones y poder obtener la licencia de conducir. Gracias, David. Ocho de la mañana con 10 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricui, y bueno, es importante también recordar a todos nuestros amigos conductores de las unidades menores de que puedan utilizar siempre el casco en el momento de manejar las motos, porque el casco, amigos, salva vidas para, bueno, te cuida de la cabeza, de repente en un accidente que puedas tener. Y al caer, a veces la cabeza es lo primero que llega al piso, pero sin embargo, si tienes el casco puesto, te puede proteger y puede salvarte la vida. 8 de la mañana con 10 minutos, nos vamos a contactar con nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar. Ella ya está lista seguramente con los diarios en mano para que pueda brindar toda la información de lo que nos tiene hoy los diarios de circulación nacional, regional, que tienen en sus portadas para el día de hoy, miércoles 26 de julio de 2023. Así es que le damos pase a Lisbeth Saldívar. Lisbeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo vamos por allá? Buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana, ya 26 de julio 2023. Bueno, yo personalmente ya estoy lista para poder iniciar en unos minutos, prácticamente ya en la feria de San Antonio, en la ciudad de Abancay. De hecho, hay un stand que se ha instalado en Minera Las Bambas para brindar información básicamente
al público asistente a esta feria convocada pues como todos los años. Y bueno, hoy inicia del 26, ¿no? Año tras año, siempre dando la posibilidad y la oportunidad a todos nuestros productores de las 7 provincias de Cotabambas en esta feria importante de San Antonio. Perfecto, Liz. Entonces ya estás instalada con todo el material informativo para brindar información acerca de la operación minera Las Bambas, que viene realizando su trabajo aquí en el distrito de Chalhuahuacho y también obviamente beneficiando a través con lo que sería el canon y las regalías mineras a la región de Apurímac. Así es, ahí está en todo caso la información, ya con nuestra carpita puesta. Vamos a empezar seguramente ya en unos minutos más. Pero Perfecto. Bueno, tengo ya entre manos los principales diarios, de hecho, para poder compartir con ustedes en esta mañana, hoy 26 de julio. Los diarios de circulación regional, y empezamos con el diario El Pregón. En fuerte accidente vehicular conducido curahuacino, fallece. Triste noticia, el conductor de un pequeño camión falleció y otras 2 personas quedaron heridas luego de colisionar con un poste. Por el fuerte impacto, el vehículo quedó recostado sobre la pista de la vía Curahuasi-Abancay, zona denominada Pisonaipata. Por otro lado, también para mañana en Abancay se viene programando ya la realización de actividades protocolares por estas fiestas patrias. Asimismo, diario El Pregón, en ruta Andahuaylas-Abancay han recibido o hallado pues una encomienda presuntamente con contenido de marihuana. Imagínate, su encomiendita le estaban mandando allí. Entre el gobernador y los alcaldes han suscrito un convenio para la ejecución y asfalto de vía Anco, Huallo y Cocharcas. Por otro lado, también tenemos otro diario entre manos ya para poder compartir con ustedes, y es el diario justamente El Chasqui. Ministra Jania Pérez de Cuellar instaló ayer la mesa de trabajo y entregó convenios a 47 municipios para financiar insumos de purificación de agua. Además, también entregó títulos de propiedad de vivienda en Apurímac. Instalarán también aceleración y destrave, dice, de proyectos en la región de Apurímac. Información desde Chalhuanca. Chofer muere tras accidente de cisterna en ramal Chapimarca. Tamburco también trae información. Lanzan paquete de proyectos para dinamizar la economía. Abancay, policía rescata a venezolanas por presunta o de una presunta prostitución. Así dicen los principales diarios de la región de Apurímac. Nos vamos a la región hermana de Cusco, y el diario El Sol nos trae para esta mañana en su titular principal para hoy miércoles 26 de julio. Problemas para adquirir boletos en Machu Picchu. Los boletos para ingresar a la Yacta Inca se venderán desde hoy, dice, en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Medida justamente se adopta, dice, ante el desorden generado por comprar entradas de parte de los turistas. Realmente un desorden, no sé, y las colas obviamente, y la incomodidad de muchos visitantes, ¿no?, que llegan a esta región. Por otro lado, con la finalidad de solidarizarse con la situación política que atraviesa el país, estudiantes universitarios se dirigen, dice, a la tercera toma de Lima. Bueno, y yo que sepa, la tercera toma era para el 19. No sé, en todo caso hay otras fechas que seguramente están viendo, ¿no? Accidente en curva Nihuas del distrito de Santiago. 2 adolescentes se desbarrancaron en aparente estado de ebriedad. Qué terrible. Oye, hay que tener mucho cuidado con los jóvenes. Ahí justo estos días son días de feriado y aparte también son vacaciones cortas para nuestros hijos, y hay que estar pues en constante revisión y por supuesto y saber dónde están y qué están haciendo. El diario El Cusco para esta mañana. Alejandro Soto y Luis Ángel Aragón
seguirán buscando hoy más adhesiones para lograr presidir el Congreso. 2 cusqueños por la presidencia, pone el en su titular Diario El Cusco. Aragón anoche dijo que está logrando más respaldo y restó pues a debate público hoy en el Palacio Legislativo al apepista. Por su parte, Soto ha logrado ayer adhesión a su candidatura de parlamentarios de Somos Perú y de la bancada de Katy Ugarte. Mientras tanto, debe haber mejor gestión para el turismo en Machu Picchu, también traen sus titulares, mientras que en Aguascalientes cientos de visitantes forman largas colas para lograr una entrada, para visitar a la maravilla del mundo, Machu Picchu, la ciudadela inca de Machu Picchu. Hay horarios, obviamente, con mínima afluencia de visitantes. Una buena estrategia, pues, evitaría justamente este tema de maltrato a los turistas. Así dice el diario El Cusco. Ahora sí nos vamos con otro diario también, el diario Correo, pero está en su edición regional para la región de Arequipa. Se trata, dice, de trabajadores del sector educación, que son 170 acusados de maltrato a escolares. ¿Qué está pasando? Dice, este año justamente el número de maltratos podrían aumentar en un 66% frente a 2023. 22 debe ser, acá se equivocaron. Uno de los asuntos más preocupantes es que en gran cantidad los ataques fueron cometidos por personal docente, de limpieza, administrativos de las instituciones educativas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El maltrato a nuestros escolares. Regidor de Pedregal, suspendido, dice, 30 días por caso de maltrato edil. ¿Qué pasa en Arequipa? Todo es maltrato. Decenas varados por cierre de vías, esto en el Callao Puno. Así dice el Correo en su edición regional. En este caso trae pues la información desde la región de Arequipa. Tenemos información también ya en edición nacional, por ejemplo, Expreso, que nos da para esta mañana. Se divide y se acusan de traición, dice entre ellos, explota la izquierda. El solo hecho de que Waldemar Cerrón integre la lista número 1 ha traído como consecuencia una guerra roja dentro del Parlamento y la poca unidad de la izquierda se hace añicos. 8 de la mañana con 19 minutos. Los principales diarios de circulación regional y nacional estamos dando a conocer en esta edición. Estamos con el diario Expreso. ¿Qué más dice? Ante el Ministerio Público, la ex jefa de Salud da su testimonio por presiones de Boluarte, ¿no? Ya prácticamente la saliente ella, ¿no? Y pues ha hecho toda esta denuncia. Por otro lado también dice el congresista Tello sigue hostigando a la trabajadora, ¿se acuerdan, no? Sacó también una de sus trabajadoras. Bueno, de hecho que ella acude a la fiscalía para poner en conocimiento este tema. Otro diario que tenemos también entre manos ya de circulación nacional es el diario, a ver si me ayudan por ahí, es el diario La Razón. ¿Qué dice La Razón para esta mañana? Vladimir Cerrón y Verónica Mendoza se acuchillan y sacan sus trapos sucios. Rojos se sacan los ojos, pone así La Razón esta mañana, y de hecho la fotografía, ¿no? Al lado izquierdo de Cerrón, de Vladimir Cerrón, y al lado derecho la señora Verónica Mendoza. Fracasada ex candidata presidencial llama también traidor, mentiroso y difamador a dueño de Perú Libre por pactar con, en este caso, FP. Cerrón también revela que Mendoza, dice, le pidió 5 ministerios y también premierato durante el régimen corrupto de Castillo. Llama a Verónica parásita de los gobiernos de Ollanta
Villarán, PPK, Sagasti y Castillo. Hoy realmente un enfrentamiento así terrible, de rojos puso así en su titular. Ahora sí, la República, ¿qué dice? Hoy se elige a la nueva directiva del Legislativo. Candidatos con denuncias buscan presidir justamente la mesa del Congreso. Uno de ellos, como ya les adelantaba, es Alejandro Soto. Con la lista número 1, tiene 55 investigaciones fiscales por los presuntos delitos de estafa, abuso de autoridad, enriquecimiento ilegal, corrupción, apropiación ilícita, y el candidato niega todos estos cargos. 55 investigaciones, imagínate. Mientras tanto, Luis Aragón, de la lista 2, es cuestionado por ser, dice, sindicado como uno de los niños, quienes habrían apoyado al expresidente Castillo a cambio de copamiento de ministerios y entidades, en todo caso, públicas. Así dice la República esta mañana. Por otro lado, también denuncian a 165 maestros por presentar títulos falsos. Y el Colegio Médico pide al gobierno cesar al nuevo presidente de Salud. Otro diario también que ya está en circulación nacional es El Comercio. El Comercio dice en su titular principal: listas encabezadas por Soto y Aragón compiten hoy por mesa directiva. Por otro lado, congresista Luis Aragón también viajó a México, invitado por Huawei. Estos viajes, ¿se acuerdan, no?, que hicieron. Salida de Gutiérrez de Salud se aceleró por la elección en Congreso. Presidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa, falleció a los 78 años. Mientras tanto, el 66% de noches del 2023 en la capital tuvieron temperaturas por encima de lo normal. Bueno, creo que ya son los principales titulares. Y bueno, Gestión también tiene en su titular: puente para nuevo terminal de Jorge Chávez sin postores. Ninguna firma acudió para presentar sus propuestas técnicas y económicas para la elección del puente Santa Rosa. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones convocará a nueva adjudicación y firma que obra estaría lista para el 2025 con el futuro terminal. Así dicen los principales diarios de circulación regional y nacional. Hernán, muchísimas gracias por el espacio y bueno, conmigo será hasta mañana. Listo, Liz, gracias por toda la información. Hasta el día de mañana. Que tengas un excelente día allá en Abancay. Sí, para ti también. Buen día. Buenos días. 8 de la mañana con 24 minutos. Ahí estuvo nuestra compañera de labores, Lisbeth Saliver, con toda la información de lo que son los diarios de circulación nacional y regional que traen para el día de hoy en sus portadas, los principales titulares. Y bueno, vamos a contactarnos hoy con nuestro compañero Gonzalo Huirse. Él ya tiene toda la información deportiva, las últimas noticias para compartir con todos ustedes del ámbito deportivo. Mientras tanto, vamos con la cuña, por favor. Deportivas Chinchilico. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 25 minutos y a falta ya de 5 minutos como el tiempo extra prácticamente como en todos los partidos, le damos pase a nuestro compañero Gonzalo Huirse. Gonzalo, vas a disculpar con el tiempo, pero sabes, el deporte es un poco más rápido. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Nosotros, como siempre, tenemos listas ya las chiquitas acá del deporte para todos ustedes y vamos a empezar de inmediato con las noticias deportivas. Hoy, 26 de julio del año 2023. Te comento que Piero Quispe es seguido por el Brighton de la Premier League. Así lo confirmó Cristian Martin. El periodista argentino aseguró que el Brighton de la Premier League está monitoreando el desempeño de Piero Quispe, el volante de Universitario de Deportes. Digamos, pues, que Piero Quispe es el futbolista del momento aquí en el fútbol peruano por las grandes actuaciones que ha mostrado en los últimos partidos, ¿no? Primero ante Corinthians y luego ante Alianza Lima en el Clásico, haciendo así despertar el interés de varios clubes internacionales.
Bajo ese contexto, el periodista Christian Martin, que labora en ESPN, ha indicado que una de las instituciones que ya tiene una carpeta al volante de Universitario de Deportes es el Brighton de la Premier League, pero explicó que lo cierto es que aún no se le ha hecho llegar una oferta formal. Lo que sí ha recalcado el citado comunicador argentino es que el jugador de 21 años está en la lista de los scoutings del cuadro de Inglaterra, por lo que no es descabellado que en algún momento puedan intentar llevarlo al país británico para sumarlo a su institución. Esa es la información que se tiene. Estoy seguro que más de un equipo internacional está poniendo pues los ojos en Piero Quispe, es un jugador bastante joven que todavía falta desarrollar mucho más su fútbol, pero tiene un muy buen futuro. De repente por ahí puede salir una venta del equipo crema, del equipo de Universitario de Deportes. Vamos con más noticias en el ámbito local. ¿Qué pasó? Chicho Salas ya rompió su silencio y dijo las razones por la cual le dijeron que tenía que salir de Alianza Lima. El técnico nacional decidió contar su verdad y mencionar pues el por qué los dirigentes de Alianza Lima lo destituyeron de del equipo blanquiazul. Tras haber sido ya destituido como técnico, Guillermo Salas habló para contar qué había pasado. Él dice: no recibí una llamada de la institución hasta el lunes, que me llamaron para juntarnos cuando no estaba en Lima y habíamos quedado en darle 2 días a los jugadores de descanso. Me llamó al mediodía José Bellina y le dije que no estaba en Lima. En la noche me llamó y me dijeron que habían tomado la decisión de que no siga en el club. Y los motivos fueron más por la decisión del cómo estaba jugando el equipo y que no estaba de acuerdo. Se lo dije a él y a Sabogal. Con todo lo que habíamos hecho, el haber ganado el clausura, el título, el apertura y con todo eso, no estaban contentos con la decisión. Algunos por ahí han mencionado que a Chicho Salas pues lo saca Hernán Barcos, ¿no? Este jugador de Alianza Lima, que no ha estado jugando últimamente, y es por ello que Hernán Barcos pues de alguna forma ha tenido algo que ver en la salida del Chicho Salas, ¿no? Siempre se ven estos casos de argolla en los equipos de nuestro país. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que Chicho Salas no va más en el Alianza Lima. Y bueno, vamos a ver rápidamente la programación de los partidos de la Liga 1, la fecha 7, ¿no? Evidentemente los protagonistas continúan siendo Alianza Universitario, Cristal, también está por ahí el Melgar de Arequipa y se viene pues un partidazo, ¿no? Uno de los partidos que más llama la atención es el Melgar y Universitario Deportes, que está próximo a realizarse en la ciudad de Arequipa. Es un choque clave porque los dos están pues en el afán de alcanzar la punta y el campeonato del torneo clausura. Por su parte, Alianza Lima buscará hacerse fuerte en Matute cuando reciba a UTC. Sporting Cristal visitará a Tarma en Junín para medirse de cara a cara ante el ADT. Esa es la programación de la fecha 7 del torneo clausura. Y vamos a ver pues quién se lleva. Está un poco apretada la tabla arriba, les comento, amigos, ¿ah? Bueno, por otro lado, el fútbol argentino, River Plate empató el último fin de semana ante Rosario Central por la Liga Profesional de Argentina. El cuadro dirigido por Martín de Michelis es el actual campeón del torneo local, por lo que busca cerrar de gran manera la temporada 2023. ¿Cuándo es el próximo partido del River Plate? El Millonario cerrará la última fecha de la Liga Profesional Argentina enfrentando a quién, al ex equipo de Pablo Guerrero, al Racing Club, este domingo 30 de julio con un horario todavía por definirse. Ese es el partido que se viene. Otro de los partidos también que se vienen, amigos, es el Real Madrid versus el Manchester United. Jugarán este miércoles 26 de julio. De repente por ahí podemos apostar, mi querido Hernán, en este encuentro que se va a realizar en el estadio NRG por la Soccer Champions Tour 2023. Real Madrid se enfrenta al Manchester hoy miércoles 26 de julio a las 7:30 de la noche, hora peruana. También se va a estar enfrentando el Barcelona versus el Arsenal por la Soccer Champions Tour. Este partido se desarrolla hoy también, amigos, para todos los amantes del buen fútbol, y están todos invitados. El partido se desarrollará
a las 9:30 de la noche. Más partidos para ustedes. También les tengo el partido que jugó Lionel Messi, su segundo partido con el Inter de Miami, donde goleó 4-0 al Atlanta United por la Liga Cup. Messi, como siempre, pues hizo un doblete hizo Messi, le está yendo espectacular en este nuevo equipo que está causando sensación y mucho furor en esta liga. 4-0 ganó el equipo de Messi, 2 de ellos fueron de Lionel, el campeón del mundo. Esas son, mi querido Hernán, las noticias deportivas, siendo las 8 de la mañana con 30 minutos. Mañana nos reencontramos con más información para todos ustedes. Perfecto, Gonzalo, gracias por la información deportiva. El tiempo también nos dice Chinchilico, la hora es la hora, no hay tiempo para más. El tiempo extra ha terminado. Listo, amigo, un abrazo, nos vemos. Listo, Gonzalo, gracias. Hasta el día de mañana. Hasta mañana. Tupananchis Cama. 8 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes. Ahí estuvo nuestro compañero Gonzalo Huirse con toda la información deportiva. Y bueno, hay partido, claro que sí, y lo podemos disfrutar a través de las pantallas. Y nuestros compañeros que están en descanso desde la comodidad de su hogar. 8 de la mañana con 32 minutos. Nos dicen que ya no hay tiempo para más y con nosotros será hasta el día de mañana, de 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. Informativo Willaricui. Quienes estuvieron hoy presentes: Henry Bordam, Hernán Zulca, Lisbeth Saldívar, Gonzalo Huirse y a todos nuestros amigos también quienes participaron a través de las llamadas telefónicas. 8 de la mañana con 32 minutos. Que tengan un excelente y bonito día. Hasta el día de mañana. Tupananchis Caman. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.